La nueva revolución de las microempresas está cambiando nuestra forma de pensar sobre el trabajo y la manera de hacerlo. Imagina poder vivir tu vida haciendo las cosas que realmente te gustan. Imagina poder dedicar toda tu atención a un proyecto que te importa en lugar de quedarte atrapado en la carrera de la rata trabajando para hacer ricos a otros. Imagina que hoy es el último día que trabajas para otra persona. Y si la semana que viene empiezas la semana laboral encendiendo el portátil en tu despacho de casa, llamando a un cliente para ofrecerle tu asesoramiento profesional, abriendo las puertas de tu nueva tienda o haciendo lo que te apetezca en lugar de hacer lo que otros te digan. En muchos sentidos, miles de personas de todo el mundo están haciendo exactamente esto. Están dando la vuelta a la idea convencional del trabajo, convirtiéndose en sus propios jefes, diseñando su camino hacia un nuevo futuro. Este nuevo modelo de negocio funciona perfectamente para estos emprendedores. La revolución de las microempresas es una nueva forma de ganarse bien la vida mientras que se crea una vida con objetivos e independencia. Esta revolución se consolida día a día a medida que la gente sigue alejándose del modelo de trabajo tradicional, optando por crear su propio camino y crear el futuro que desean. Aunque crear una pequeña empresa no es algo nuevo, esta es la primera vez que se reúnen tantas posibilidades en el lugar y el momento adecuados. Los costes han bajado y el acceso a la tecnología ha aumentado mucho. Ya no hay que esperar meses para saber cómo responderán los clientes potenciales a una oferta, puedes probar tu idea al instante. Puedes crear una cuenta de PayPal en menos de 10 minutos y recibir pagos de clientes de más de 180 países. Y lo que es mejor, a medida que vayas creando una comunidad de clientes fieles, podrás ofrecer las cosas adecuadas para ellos y prever con precisión las probabilidades de éxito sin invertir demasiado dinero. Tus probabilidades de éxito aumentarán constantemente a medida que vayas comprendiendo cómo tus habilidades y conocimientos pueden ser útiles para los demás. Libertad y valor, esos son los dos temas en los que se centrará este resumen. La libertad es lo que todos queremos y el valor es la única forma de conseguirla. Haz que tu empresa se centre en ayudar a los demás y no tendrá problemas para crecer. La razón por la que casi todas las startups no tienen éxito es que los emprendedores suelen cometer el error de producir bienes u ofrecer servicios por los que nadie querrá pagar. Cuando la mayoría de la gente tiene una idea excelente y recursos suficientes, crea una empresa de inmediato sin tomarse el tiempo de averiguar si existe o no una necesidad de mercado para sus productos. Averigua qué quiere la gente y luego busca la manera de dárselo. Esta es la clave para iniciar un negocio basado en una habilidad, una afición o una pasión. Tu éxito será inminente si haces de este principio la base de tu empresa. Sin embargo, si empiezas tu empresa a ciegas, sin saber si tu gran idea interesará a los demás, entonces solo te estarás preparando para una gran decepción. Debes ser capaz de dar a la gente algo que pueda añadir valor a sus vidas si quieres trazar tu camino hacia la libertad y crear un negocio que florezca. Según Chris Guillebeau, el valor es algo deseable y útil, creado mediante el intercambio o el esfuerzo. Al pensar en crear tu propia empresa, si tu intención es realmente ayudar a los demás, entonces estás en el camino correcto. El secreto de un negocio exitoso está directamente relacionado con hacer que la gente sea feliz y se sienta bien consigo misma. Incluso cuando te estanques y tu empresa deje de crecer, lo único que tienes que hacer es preguntarte, ¿cómo puedo dar más valor a mis clientes? ¿Cómo puedo ayudarles más? En resumen, el éxito de un negocio se reduce al valor que sus usuarios finales, clientes o consumidores, obtienen de él. La razón principal por la que decidiste convertirte en autónomo es tener libertad personal, y la única forma de conseguir esa libertad para ti es aportando valor a los demás. Atrapa un pez para un hombre y podrás vendérselo. Enseña a un hombre a pescar y perderás una gran oportunidad de negocio. Karl Marx. Para que te paguen por hacer lo que te gusta, debes relacionarlo con algo que quieran los demás. Todo parece muy fácil. Encuentra algo que te guste hacer, crea una empresa en torno a ello y serás rico en poco tiempo. ¿Pero es realmente tan sencillo? La verdad es que no todas las pasiones pueden convertirse en un sueldo. Hay muchas cosas que pueden apasionarte y por las que nadie te pagará. Por ejemplo, puede que te guste comer pizza, pero por muy apasionado que seas, es muy poco probable que puedas centrar una carrera profesional en torno a tu amor por el pepperoni y los champiñones. En lugar de eso, encuentra algo que el resto del mundo encuentre interesante. No todas las pasiones dan lugar a una buena empresa. Muchos emprendedores de éxito han comprendido un principio fundamental que los propietarios de negocios, tanto los que empiezan como los que no tienen éxito, desconocen. Este es un importante punto a tener en cuenta. Rara vez te pagan por lo que te gusta hacer, sino que te pagan por ayudar a la gente a practicar su afición o por algo indirectamente relacionado con ella. Por ejemplo, Chris Guillebeau empezó su carrera de escritor compartiendo historias sobre su intento de visitar todos los países del mundo, pero no le pagaron por ello. Antes de empezar a ganar dinero, tuvo que encontrar una forma de crear valor con su pasión por los viajes. Chris entendió que, sin un valor real, no le pagarían y viajar pasaría a ser solo una afición. Para convertir tu pasión en un trabajo remunerado debes tener las habilidades necesarias. Para que tu pasión sea viable, debes desarrollar una habilidad que proporcione una solución a un problema. Solo cuando la pasión se combina con una habilidad que otras personas valoran, es cuando realmente puedes conseguir que tu pasión se convierta en una forma de ganar dinero. Aquí tienes una fórmula sencilla para convertir tu pasión en algo rentable. Pasión más habilidad más utilidad igual a éxito.
Como ves, aunque la pasión es solo una parte de la ecuación, es esencial para el éxito de cualquier empresa. Si no tienes la habilidad de convertir tu pasión en una empresa valiosa, no será más que una pasión. ¿Sabías que la frase "haz lo que amas y el dinero llegará solo" no es totalmente cierta? Solo ganarás dinero con tu pasión cuando la combines con algo que el mundo encuentre útil. Mantén tus planes tan simples como puedas, pues la acción supera a la planificación. Por muy extraordinario que sea tu plan, no valdrá nada si no se ejecuta a tiempo. ¿Cómo puedes saber que una idea es comercializable si no la has expuesto antes? Tienes que ejecutar tu plan, y debes hacerlo cuanto antes. Aunque es bueno planificar, no debes pasar todo el tiempo elaborando un plan que nunca se ejecutará. Solo puedes descubrir lo que la gente realmente quiere y orientar tu idea hacia la satisfacción de sus necesidades a través de la acción. No es necesario crear un plan complejo ni analizar demasiado las cosas. Una vez que estés seguro de que quieres emprender, ponte en marcha cuanto antes y verás lo que ocurre. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Selecciona una idea comercializable y determina quiénes son tus usuarios finales. Como recomienda Chris Guillebeau, una idea comercializable no tiene por qué ser una gran idea revolucionaria. Solo tiene que resolver un problema o ser lo suficientemente útil como para que otras personas estén dispuestas a pagar por ella. Cuando elijas tu idea, intenta centrarte en la utilidad en lugar de en la innovación. No pienses en la innovación. Busca la utilidad. Mantén los costes tan bajos como sea posible. Poner en marcha la mayoría de los pequeños negocios cuestan menos de 100 euros. La mayoría de las veces, todo lo que necesitas es una página web, una conexión Wi-Fi y 1 o 2 sencillos aparatos. Consigue la primera venta lo antes posible. La primera venta de una empresa recién creada es un gran acontecimiento en el que no importa la cantidad. Esa primera venta es muy importante, ya que te dará una idea de lo que debes hacer a continuación. Después de un éxito inicial, podrás reorganizar tus ideas y decidir qué acciones debes tomar a continuación. Asegúrate de comercializar tu producto antes de fabricarlo. Antes de dedicar mucho tiempo y energía a la fabricación de un producto, asegúrate de que la gente realmente está interesada en él. En definitiva, no es necesario hacer una gran planificación para una microempresa basada en bajos costes y una rápida gestión. Todo lo que necesitas es un producto o servicio, un grupo de clientes y una forma de cobrar. Para que tu negocio prospere, debes aprender a hacer ofertas que los clientes potenciales no puedan rechazar. En tu camino para convertirte en un emprendedor de éxito, es esencial saber cómo ofrecer tu producto a la gente de una manera que no puedan rechazar. Sí, debes crear lo que la gente quiere comprar, pero también debes asegurarte de que lo comercializas a las personas adecuadas en el momento adecuado. Por muy útil que sea tu producto o servicio, intentar comercializarlo con las personas o en el momento equivocado solo hará que parezca algo inservible. Una gran oferta es la propuesta correcta hecha a las personas adecuadas en el momento adecuado. Una vez que hayas conseguido el público adecuado en el momento adecuado, el siguiente paso es convertir tu producto o servicio en una oferta atractiva, una oferta que no puedan rechazar. A continuación te explicaremos cómo hacerlo. ¿Cómo construir una gran oferta? ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién va a responder inmediatamente a esta oferta? ¿Cuáles son los principales beneficios de la oferta? ¿Cuáles son las principales desventajas de la oferta y cómo vas a contrarrestarlas? ¿Por qué debería alguien comprar esto? ¿Cómo puedo hacer que la oferta sea más atractiva? Mientras elaboras tu oferta, Chris Guillebeau sugiere que tengas en cuenta algunos factores importantes. En primer lugar, tienes que entender que lo que la gente quiere y lo que dice que quiere no siempre es lo mismo. Una oferta atractiva tiene que ser algo por lo que la gente esté realmente dispuesta a pagar. En segundo lugar, hay que entender que a la mayoría de la gente le gusta comprar, pero odia que le vendan. Aunque la mayoría de las grandes ofertas suelen ejercer una sutil presión, a nadie le gusta que le vendan a la fuerza. Así que, para que tu oferta sea convincente, elabora la oferta de tal manera que cree la ilusión de que la compra es una invitación, no una obligación. Y, por último, asegúrate de que tu oferta crea una pequeña necesidad. Tu oferta no tiene que crear un sentimiento de "debo tener esto ahora mismo" entre los consumidores, pero debe crear una sensación de urgencia. Por lo tanto, estructura tu oferta de manera que cree una pequeña necesidad para así fomentar la acción inmediata. La autopromoción es fundamental para poner en marcha tu negocio. Cuando promocionan algo, los empresarios pueden clasificarse en 3 categorías diferentes. Los charlatanes, todos son palabras, no tienen nada que respalde sus afirmaciones. Los mártires, todos son acciones con mucho buen trabajo del que hablar, pero son incapaces de lidiar con la situación. Los buscavidas, estas personas representan la combinación perfecta, trabajo y conversación fusionados. Aquí también existe otra forma de ver a las personas que intentan comercializar algo, flash, estilo sin esencia. Este conjunto de personas son como los charlatanes, nadie los respeta. Desconocido, esencia sin estilo. Como los mártires, todos los que conocen a estas personas las respetan, pero no hay mucha gente que las conozca. Impacto, estilo con esencia. Este conjunto de personas son los buscavidas. Para cualquiera que intente expandir una empresa, ser un buscavidas es el objetivo. Según Chris Guillebeau, la disposición de un empresario a promocionarse de una manera auténtica y original es un atributo fundamental para el éxito de una microempresa.
En definitiva, la clave para que la gente conozca tu proyecto sin tener que gastar grandes cantidades de dinero en publicidad es ser un buscavidas, crear algo grande y hablar de ello. Entonces, ¿cómo pasar de mártir a buscavidas cuando se empieza con un proyecto? En primer lugar, tómate el tiempo necesario para crear algo que merezca la pena ser comentado, pues no quieres ser un charlatán. Pero luego empieza con todos tus conocidos y pídeles ayuda. Haz una lista de al menos 50 personas y divídelas en categorías. Por ejemplo, compañeros de un antiguo trabajo, amigos de la universidad, conocidos, etc. En cuanto el proyecto esté listo, al menos en forma de beta, empieza a publicitarlo poniéndote en contacto con ellos. La mejor forma de marketing es el boca a boca. Intenta, en la medida de lo posible, darte a conocer y hacer que la gente hable de tu producto. Dedica el 50% de tu tiempo y energía a crear y el otro 50% a promocionar. Gasta lo mínimo e ingresa lo máximo posible. Como emprendedor, algo que debes tener siempre presente es que tu objetivo es ganar dinero. Cuando se empieza, es muy fácil sobrecargarse con todo tipo de proyectos y tareas que no tienen nada que ver con ganar dinero. Existen todo tipo de cosas que puedes hacer en un día cualquiera que no tienen nada que ver con ganar dinero, pero debes tener cuidado con esas distracciones porque sin el dinero no hay empresa. La única manera de garantizar que tu empresa se mantenga sólida es centrándote en los ingresos y el flujo de caja. En resumen, el objetivo principal del negocio es el beneficio. No se trata de caer bien ni de tener una enorme presencia en las redes sociales. Tampoco consiste en tener productos increíbles que nadie compra o de tener una preciosa página web con newsletters perfectamente elaboradas. Es totalmente viable empezar con un presupuesto muy bajo sin que esto afecte a las probabilidades de éxito. Además, es muy importante saber que pedir un préstamo o invertir mucho dinero para empezar una empresa es totalmente opcional. Esto no significa que no haya ejemplos de empresas exitosas que se hayan construido a través de métodos tradicionales, sino que significa que pedir préstamos ya no es esencial. Intenta, en la medida de lo posible, empezar con un presupuesto muy bajo. Como aconseja Chris Guillebeau, es mucho más importante centrar tus esfuerzos en ganar dinero lo antes posible que en pedir prestado el capital inicial. La regla de oro para empezar a pequeña escala y crecer a lo grande es esta: gastar lo mínimo e ingresar todo lo que se pueda. Para crear una empresa que prospere y tenga éxito, identifica qué habilidades tienes y considera cómo otras personas podrían encontrarlas útiles. Tu camino hacia la libertad está en la combinación de tus habilidades, tu pasión y algo por lo que otras personas estén dispuestas a pagar. Por tanto, averigua qué quiere la gente y luego encuentra la forma de ofrecérselo. Si como emprendedor tu objetivo es añadir realmente valor a la vida de los demás, entonces estás en el camino correcto. Empieza tu negocio con un presupuesto muy bajo. No tienes que endeudarte solo porque quieras empezar a lo grande. La mayoría de los solopreneurs comienzan sus proyectos con 100 euros o menos. En lugar de invertir una enorme cantidad de dinero en sus proyectos, invierten su esfuerzo, trabajan tan duro como pueden y cuentan con poco capital. La mejor manera de que tu negocio tenga un buen comienzo es centrar tus esfuerzos en ganar dinero lo antes posible en lugar de pedir prestado el capital inicial. Una forma de hacerlo es fijar el precio de tu producto o servicio basándote en el beneficio que proporciona, no en el coste de producirlo. Siempre que quieras fijar el precio de un nuevo proyecto, pregúntate, ¿cómo mejorará esta idea la vida de mis clientes y cuánto puede valer esa mejora para ellos? A continuación, fija el precio en función de esto, sin dejar de ser consciente de que la oferta es un gran valor. También puedes ofrecer a tus clientes una gama limitada de precios. Esto te ayudará a crear una rentabilidad óptima y a aumentar los ingresos sin la necesidad de aumentar tu cartera de clientes.